Les damos la bienvenida, queridas familias, nuevamente a este proceso de evangelización. Nos encontramos aquí en la parroquia San Wenceslao. Hoy nos acompaña una de nuestras jóvenes de este proyecto, de esta misión de encuentro con ustedes. ¿Cómo estás, Dianita? Bien, gracias a Dios, hermana. Bienvenidos a nuestras familias. Vamos a darle la continuidad con el tercer tema, que es Jesucristo Salvador. Es el tema, podríamos decir, el más lindo de todos, porque es encontrar esa respuesta de Dios para cada uno de nosotros, ese encuentro de Dios para cada uno de nosotros. Queridas familias, pero antes de dar a conocer como tal la enseñanza del día de hoy, queremos invitarlos a un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada una de nuestras vidas, por cada uno de los miembros de nuestras familias, por esta parroquia San Wenceslao, por nuestro párroco Héctor. Te suplicamos, Señor, que derrames tu Santísimo Espíritu en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que todo lo que escuchemos por medio de este video sea tu gracia, sea tu poder entrando en cada uno de nosotros y renovando nuestras vidas, y que todo sea para la gloria de tu santísimo nombre, Jesús. Te lo pedimos por intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Amén. Queridas familias, hoy vamos a tratar sobre el tema de Jesucristo Salvador, pero antes de ello queremos invitarlos a que nos hagamos dos preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Y de qué nos viene a salvar Jesús? Y entonces tendríamos que retomar un poco el video anterior que nos compartían sobre el pecado y sus consecuencias. Jesús es la promesa de Dios, es la promesa para darnos la vida, pero también Jesús es ese camino que nos marca el encuentro con Dios hacia una vida eterna, hacia una salvación. En este libro del pecado y sus consecuencias, la hermana Paola nos explicaba que Dios es bueno. Dice en Génesis 1:31 que Dios es bueno, pero bueno, Dios creó todo bueno. Y en ese crear todo bueno, dice que uno de los ángeles que él creó se rebeló contra Dios, se salió del plan de Dios, por eso Dios tuvo que expulsarlo de su reino, y es ahí donde crea el infierno. Pero tenemos que tener claro, para muchos de nosotros, unos creen que no existe el mal y que no existe el infierno, pero sí existe, la palabra de Dios nos lo confirma. Pero para muchos otros piensan que el mal está allá en el estado del infierno, y resulta que no. Dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que el mal anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso los invito a que busquemos en nuestra Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, cómo fue tentado Adán y Eva, la mejor obra de Dios, lo más preciado para Dios que son sus hijos. Cómo el diablo, Satanás, Lucifer, utilizó a la serpiente como instrumento para engañar a Eva, y cómo Eva, una vez pecando, se vuelve instrumento del mal para hacer pecar a su compañero, que es Adán. Una vez ellos pecan, como dice en Génesis 2, versículo 15 al 17, le dice Dios: no coman de ese árbol, porque si comen ciertamente morirán. La consecuencia del pecado es la muerte, y también nos lo confirma en Romanos 6, 23. Ellos murieron, recibieron la muerte al recibir el pecado. Pero imaginémonos, Dianita, ¿cómo sería la cara de Dios al ver a sus hijos, su obra más preciada, morir eternamente, para la eternidad? Yo creo que no era nada agradable para la Santísima Trinidad imaginarse esto. Es ahí, justo ahí, donde viene el plan de salvación de Dios. Si por Eva, que pecó, que desobedeció, vino la muerte, Dios buscaba la manera de traer una mujer también por la cual que obedeciera, recibiéramos la vida, recibiéramos la salvación. Pero para poderles explicar un poco más esto y que nos quede bien claro, vemos en Génesis capítulo 3, versículos 16, cómo Dios tomó a Eva y le dio su castigo, cómo tomó a Adán y le dio su castigo, cómo tomó a la serpiente y le dio su castigo, y cómo tomó a Lucifer y le dio su castigo. A cada uno lo reprendió. En esa corrección Dios nos muestra su plan de salvación. A Eva en el versículo 16 le dice: por haberme desobedecido tendrás dolores de parto y te someterás a tu esposo. En el verso 17 le dice a Adán: por haberle obedecido a tu esposa, de ahora en adelante tendrás que trabajar la tierra y con el sudor de tu frente te comerás tu alimento. A la serpiente, que era un animal que volaba, le dijo, en la apologética nos dice que la serpiente era un animal que volaba, pero ahora le está diciendo Dios: de ahora en adelante te arrastrarás por el suelo y comerás polvo. Y luego mira a Satanás y le dice, este es el verso, queridas familias, que todo católico
debe tener claro en su mente y en su corazón. Génesis capítulo 3, versículo 15, le dice a Lucifer: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Dios está anunciando que va a mandar a una mujer y que esa mujer nos traerá la salvación, y ese Salvador le pisoteará la cabeza y Lucifer le morderá el talón. ¿Quién es ese Salvador? ¿Quién es esa salvación que traerá esa mujer? Se llama Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es nuestro Salvador. Es el que viene a traernos la vida. Es el que viene a llevarnos, a levantarnos de la muerte, del pecado y darnos la gracia de Dios. Por eso, Dianita, yo quiero que nosotros hoy les demos a conocer a nuestras familias desde qué momento Dios anuncia ese plan de salvación. En qué partes de la Biblia nos dicen que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús se encarnó en el vientre de la Virgen María y que Jesús nos da la vida eterna. Sí, hermana, familias, aproximadamente desde 736 años antes que naciera Jesucristo, Dios por los profetas anunció que nacería su único hijo por medio de la Virgen María. Esto lo podemos encontrar en las siguientes citas bíblicas. Isaías 7:14, ¿qué dice, hermana? En Isaías 7:14 dice que por medio de una joven virgen que va a tener un hijo vendrá el Salvador, al cual se le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Debemos recalcar que dice que es una virgen y que solo va a venir un hijo de ella. La segunda cita bíblica es Miqueas 5 al 4. En ese texto también nos dicen que hay un pueblo que está pereciendo, pero que va a venir un hombre que será su rey, que lo gobernará y lo liberará. Y deja claro también que es un hombre. Sí, señora. En el tercer cita bíblica es Isaías 9 del 1 al 5. Ese texto sí que nos lo expresa más claramente. Las consecuencias del pecado es la pobreza, la enfermedad y bueno, ahí en ese capítulo 9 del verso 1 en adelante nos explica cómo estaba languideciendo este pueblo, pero Jesús en el verso 5 dice que será un hombre el que lo salvará. Sí, señora, estos textos bíblicos son del Antiguo Testamento, pero ahorita vamos a ver los del Nuevo Testamento. El primero es Mateo de 1, 21, 23. En ese texto de Mateo es cuando el ángel Gabriel se le aparece en un sueño y le dice le dice: José, no repudies a tu compañera María, porque ella, el hijo que va a tener es por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, señora, el segundo texto es Juan 1, 18. Ese texto es el más adecuado, Dianita, para explicarle hoy a las familias que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la palabra, y esa palabra que se hizo carne, esa palabra que estuvo con nosotros, tanto que en ese mismo capítulo nos dice que muchos no le conocieron, Dianita. En esa época, a pesar de que Jesús hizo los milagros y caminó con ellos, muchos no le conocieron. Pero si nos preguntamos cuánto le conocen hoy, ¿será que, por ejemplo, los jóvenes le conocerán hoy? No, señora, muchos jóvenes no conocen a Dios. Y por último, el último cita bíblica es Gálatas 4. Este texto de Gálatas 4, si queremos compartírselo, para ser más claros, verso 4 y verso 5, ¿verdad, Dianita? Sí, señora. Eso. Dice: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Queridas familias, gracias por acompañarnos hasta este momento del video. Agradecemos su tiempo. Les suplicamos que nos sigan acompañando en los demás encuentros, en los demás temas de evangelización, y la joven tiene una invitación para ustedes. Sí, queridas familias, les invitamos a ver nuestro próximo video, donde vamos a hacer una reflexión con una dinámica sobre este tema. Vamos a profundizar un poco más. Dios los bendiga.